Carlos, vamos a tomar contacto con el doctor Gerbe Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero, también columnista habitual los sábados en RCR. Doctor Gerbe Cuba, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Vamos a hablar ahora del seguro integral de salud, seguro universal, ¿no? Porque hace unos días, ¿no? El gobierno ha promulgado el decreto de urgencia 046-2021, ¿no? Donde fija una transferencia de 250 millones de fondos de reserva en favor del seguro integral de salud. Me gustaría analizar con usted este tema, ¿no? Que es un tema que tiene muchas expectativas en la población. ¿Será posible cumplirlo de una manera óptima? Mire, en primer lugar hay que explicarle a la población que el hecho de que el seguro integral de salud tenga dinero no significa que exista atención médica, porque como usted sabe, el problema es que hay escasez de camas UCI, escasez de médicos, de profesionales de la salud. En consecuencia, el hecho de que tengas un seguro bajo el brazo no te asegura que tengas atención médica. Entonces, este es un primer tema que hay que tomar en cuenta. El segundo tema está en que el gobierno ha transferido fondos para regularizar pagos, porque el seguro integral ha tenido, como todos sabemos, un presupuesto magro este año, que no llega ni siquiera a los 1.000 millones, es un presupuesto de 1.963 millones. Y este presupuesto era tan bajo en plena pandemia que era necesario incrementar. Y esa es una buena noticia. Sin embargo, el incremento, por un lado, es insuficiente, pero por otro lado no sirve en los momentos actuales de pandemia para los fines que debe tener el dinero adicional. Por un lado, como todos sabemos, actualmente ya no es posible decir tú tienes plata, y si tienes plata, te atiendo, no te atiendo por el SIS, pero si no tienes plata te voy a atender una capa simple de atenciones, o de lo contrario, una capa compleja según un estudio socioeconómico, etcétera. Como eso no se puede hacer en una pandemia, lo que ha hecho el gobierno es, con este decreto de urgencia, es cambiar las reglas, y ha señalado que si un paciente acude al establecimiento, sea para atenderse por enfermedades simples o más complejas, sean estos atendidos. Ese es un segundo tema. El tercer tema que hay que tomar en cuenta es que el Seguro Integral de Salud es un fondo solamente de dinero, no tiene establecimientos, no tiene, y por lo tanto lo que hace es reembolsar algunas cosas: medicamentos, insumos, laboratorio y alimentos. No todo reembolsa el Seguro Integral de Salud. Sin embargo, los establecimientos de salud en estos momentos están dando la atención gratuita, por ejemplo, en todo. En otras palabras, lo que ocurre con esto es solamente un alivio al gasto que tienen los pacientes en los hospitales, que además no se lo dan al paciente, sino se lo dan al establecimiento donde se ha atendido el paciente. En cuarto lugar, este gasto que se propone es para regularizar una serie de trámites, como por ejemplo, darles documento de identidad nacional a los indocumentados, hacer convenio con el RENIEC para que pueda tener esto, que el SIS pueda pagar los viáticos y el transporte de los funcionarios de la RENIEC para que puedan resolver el tema de los indocumentados. Y quiero expresarles que este tema de los indocumentados viene de atrás. Eso no es un problema de ahora. Siempre existen en el país indocumentados, sobre todo en las zonas altoandinas y las zonas amazónicas. Pero hay algo que es sumamente controversial y que preocupa. Lo que el decreto de urgencia autoriza a la RENIEC es que pase el DNI de todos los ciudadanos, todo el DNI de los ciudadanos, con su vigeo, su ubicación geográfica, con todos sus datos completos a su salud, para que su salud, la Superintendencia Nacional de Salud, haga un cruce de información con sus afiliados y pueda sacar una data y diga: estos son los peruanos que no tienen
ningún tipo de seguro y en consecuencia a estos hay que darles, afiliarlos al Seguro Integral de Salud. Este tema es muy complejo porque RENIEC, por ley, está obligado a guardar la intimidad de los ciudadanos. El RENIEC está obligado a mantener esa reserva de la información que debe existir y transferir toda la data de RENIEC, todos, inclusive niños y adultos, a su salud, es algo que no ha ocurrido nunca en el país y además debería ser sujeto a una evaluación por otras entidades como la Defensoría, de repente la Contraloría y también el Congreso de la República, porque aquí hay un tema de intimidad de los ciudadanos. ¿Y para qué motivo hace eso? Simplemente para encontrar a aquellos ciudadanos que no tienen un seguro de salud vigente. Y para eso, para hacer esa data, para hacer ese trabajo, realizan eso cuando la atención médica, cuando acudes a un establecimiento, hoy día es gratuita. O sea, tú llegas al establecimiento y el seguro, ¿qué te dice? Si no tienes plata, el Seguro Integral va a pagarte todas las atenciones de capa simple, o sea, la más, lo que llaman el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento, y también los planes complementarios. Es decir, si todo te va a dar gratis, ¿qué necesidad tienes tú de estar afiliado, de tener un documento? Más bien, cuando acudas al establecimiento, ahí deberían registrarte y afiliarte hacia el futuro, mientras te dan la atención en el presente. Porque, como todos sabemos, el Seguro Integral de Salud es un fondo solamente, y por lo tanto no hace las acciones preventivas, promocionales, que sí las hace el Ministerio de Salud. En consecuencia, yo creo que me genera mucha suspicacia esa metodología que han optado de transferir toda la data con la intimidad de todos los ciudadanos, los 33 millones de peruanos, a su salud, para que ellos vean cuáles no tienen seguro integral de salud. En consecuencia, aquí creo que hay un enorme gasto, que son 250 millones de soles, para intentar mantener un mecanismo, un sistema llamado de aseguramiento mercantilista en realidad en su funcionamiento. Sin embargo, en plena pandemia, que va a tener muy poco impacto en la lucha contra la pandemia, porque como todos sabemos, el problema no es solamente el tema del dinero, sino sobre todo que los establecimientos de salud tengan camas UCI vacías, etcétera, etcétera, y eso hay una falencia en el Sistema Nacional de Salud. Ahora, doctor Cuba, ayer la presidenta ejecutiva de Salud ha señalado que un grupo de especialistas que tienen allí en esa entidad pública o esa entidad prestadora de salud ha hecho una proyección a que entre agosto y septiembre podría llegar una tercera ola de la pandemia. ¿Es predictible esto así de manera tan precisa? ¿Estamos entonces ya en camino a esa tercera ola? Mire, siempre que se hacen proyecciones hacia adelante, son proyecciones lineales con las condiciones que tenemos hoy. Eso no debería ocurrir, por ejemplo, si tenemos una campaña agresiva de vacunación. Sin embargo, si nosotros seguimos el sistema de vacunación actual, el ritmo actual, eso significaría recién que el próximo año, a mediados del mes del año 2022, estarían vacunados. Si eso fuese así, la proyección podría ser correcta, en el sentido de decir, en agosto, si no se vacuna la gente, si seguimos el mismo ritmo, vamos a tener una tercera ola, porque no nos olvidemos que ya hay la variante hindú, y ahora vamos a tener serios problemas en el Perú si es que eso llega a nuestro país. Pero por otro lado, veamos lo que pasa hoy día en Arequipa, por ejemplo. Hoy día hay un pico enorme en Arequipa, la cantidad de muertos del mes de abril y el mayo ya sobrepasa abril, y eso es sumamente grave. ¿Eso por qué ocurre? Por la lentitud del sistema de vacunación que tenemos en el país. Yo creo que eso sigue siendo el talón de Aquiles que tiene el gobierno, porque no se ha logrado implementar un sistema de vacunación masiva. Sin embargo, yo sí creo que es importante que Salud, sobre todo, que ha tenido un liderazgo en el tema de la lucha contra la pandemia, se prepare para un escenario de la tercera ola.
porque mientras no se resuelve el tema de vacunación, eso es totalmente plausible. Ahora, doctor Cuba, es ineludible señalar lo siguiente. El domingo es el debate y uno de los temas centrales que se va a poner ahí, los ciclos técnicos de ambos candidatos que compiten para la presidencia de la República, es el tema de salud. ¿Cuáles son sus expectativas respecto de esto? ¿Qué debería ser el eje de cuál debería ser el eje de este debate? Y bueno, y de ahí para adelante entonces, ¿cómo considera de lo que ya se escuchó hasta el momento, cuál es su apreciación respecto a las propuestas que se están haciendo en un eventual gobierno de ambas fuerzas políticas? Mire, en primer lugar, si uno analiza en papeles los planes de gobierno, es obvio que el plan de gobierno de Keiko Fujimori ganaría por lejos. Sin embargo, cuando uno ve un debate no ve solamente los planes, sino también ve a los expositores, a los ponentes y cómo expresan sus ideas, qué es lo que finalmente llega a la gente. Porque si nosotros observamos el plan de gobierno en salud, este último que ha sacado el Patria Libre, vamos a tener, en primer lugar, que reitera todo lo que viene haciendo el gobierno. Los 5 puntos de su plan de lucha contra la pandemia es exactamente lo que hace el gobierno actual, no hay ninguna novedad. En segundo lugar, inclusive me atrevería a decir que es casi hecho por el despacho del ministro de Salud actual, por la concepción del tema, a tal punto que inclusive reitera lo que equivocadamente ha señalado el actual ministro Ugarte, que los presupuestos los aprueba, la culpa de que esta pandemia vaya mal es que el Congreso de la República no dio buenos presupuestos, cuando todos sabemos que la hacienda pública y el techo presupuestal lo da el Ejecutivo. Si no puede darlo por leyes ordinarias, lo puede hacer por decreto de urgencia. En consecuencia, inclusive a ese nivel de error tiene este plan de gobierno. Pero además el plan de gobierno de Pedro Castillo solamente se refiere al tema de la pandemia, porque los temas de salud no están en este último plan, este plan llamado al Bicentenario sin Corrupción, y además todo lo deja para una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que va? Porque el plan de gobierno de Pedro Castillo es para 100 días. El resto, que son básicamente reiterar lo que ya se venía haciendo. Son lineamientos muy generales para seguir haciendo lo que ya se sabe, y se plantea una asamblea constituyente, que además no señala qué pautas tendría esa asamblea constituyente, por lo menos algunos lineamientos generales en cada una de las áreas. En salud solamente dice que la salud sea un derecho. Bueno, hoy día la salud es un derecho también, en la Constitución actual. En consecuencia, eso, cómo se aterriza en un texto constitucional, tampoco señala. En consecuencia, yo creo que este debate se va a llevar a cabo entre dos personas que pueden tener una enorme influencia en la población en función a cómo se expresen, a cómo señalen las cosas, pero si vemos los papeles, lo concreto es que la diferencia es enorme. Sin embargo, creo yo que aquí hay que señalar las calidades que tienen los dos expositores, tanto el doctor Hernando Ceballos, que es un médico que es amigo inclusive mío, es un médico que tiene muchas cualidades, que puede darle, al margen de lo que diga el plan de gobierno, puede darle una calidad adicional a su exposición. Y por otro lado está José Recoba, que también es un técnico que maneja muy bien la política de salud, y en consecuencia yo creo que sí espero ver un muy buen debate al margen de los planes que ya están escritos en blanco y negro. Muy bien, doctor Gebre Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación sabatina con RCR, Red de Comunicación Regional. Ya vamos a seguir conversando seguramente ya posterior al debate sobre estos temas, ¿no?, que tienen que ver y básicamente están ligados al tema de la pandemia. Un fuerte abrazo, doctor Gebre Cuba, muy amable. Muy agradecido y un abrazo una vez más, y me da mucho gusto ver otra vez el equipo completo en esta mañana de sabatina, como ya estaba acostumbrado. Un abrazo, amigo Cabrera, un abrazo, amigo Hernández. Gracias. Muchas gracias, doctor.